Bienvenidos a un episodio más de la Parada 205, conversando de Dios entre amigos. En este momento tenemos a nuestro hermano Braulio. Así es, los invitamos a suscribirse a nuestro podcast, MAP Ministerio Restauración, y también pueden seguirnos en redes sociales como Ministerio Apostólico y Profético Restauración. En esta noche tenemos temas muy interesantes, Lice, ¿verdad? Así es, y unos invitados sumamente especiales. En esta noche vamos a tratar un tema muy relevante también. El tema de este podcast es la búsqueda de la verdad en un mundo con miles de religiones. Un tema donde podremos profundizar. Amén. Y por qué no darle la bienvenida a nuestros invitados. Así es, esta noche damos la bienvenida a nuestro hermano César Pinargote, bienvenido. Muchas gracias, Braulio, Licey, todos los que estamos aquí en este set, a todos los amigos también que nos están siguiendo a través de estas plataformas digitales. Un gozo y a la vez bendiciones para cada uno de ustedes. Y también tenemos a nuestro pastor, Wilberto López. En esta noche también nos acompaña para ilustrarnos un poco sobre este tema. Gracias, Pastor. Braulio. Gracias, Lisette. Amén. Me da gusto poder compartir esta noche con alguien muy especial como es César Amén. en este podcast. Y gracias también a todos los que llevan a cabo este programa. Lo bendecimos a cada uno de nuestros amigos que hoy nos siguen a través de las redes sociales. Entonces, y le animo a que se quede todo el tiempo para que usted pueda aclarar ciertas interrogantes en cuanto a la fe cristiana. Amén. En un mundo con miles de religiones, la búsqueda de la verdad puede ser un desafío abrumador. Pastor, ¿cómo podemos encontrar la verdad en medio de tantas opciones y perspectivas? Amén, diferentes religiones. Verá, yo lo he catalogado de la siguiente manera. Por Amén. ejemplo, como cuando tú vas a un supermercado, tú buscas el producto que te conviene. Estamos hablando de la religión. Pero sucede que en medio de, de toda esa mercadería pues, que vemos ahora, ¿no? Encontramos ahora algo que nos atrae la atención. Por ejemplo, si hablamos de religiones, sabemos que todas las religiones basan su creencia en profetas que se levantaron, alguien que recibió una revelación, alguien que, bueno, que decidió, pues, o se imaginó algo. Pero si nosotros vamos a la escritura, nos damos cuenta que el cristianismo tiene otra Perspectiva. forma Otra de ser. forma de ver. ¿Por qué digo? Por ejemplo, si vamos y tratamos sobre el tema del Islam, que es una de las religiones más grandes que existen ahora y Amén. una de las que crecen a mayor velocidad ahora en este tiempo. Nos vamos a dar cuenta que el profeta de ellos se llama Mahoma, la gente lo sabe bien, tenemos esta religión. Ahora, lo que sucede es que, por ejemplo, Mahoma murió como cualquier mortal que existe, pero Jesucristo, el cristianismo basa su fe en Jesucristo como el fundamento, el pilar fundamental de la fe. Jesucristo murió, es verdad, pero también es verdad cierta que Jesucristo resucitó, algo que no pasa en las religiones. Por eso esa es la diferencia. Si el evangelio se le llama religión, entonces el evangelio es la única religión, si se le puede llamar, que le da esperanza al pecador y al hombre. Amén. Hermano César, bueno, vamos a preguntarle a usted también, ¿qué opina sobre este asunto? ¿Cómo podemos encontrar la verdad? Habiendo tanta variedad, o sea, es como tenemos tantas opciones, se diría, de esa manera, de las que podemos, a las que podemos acceder. ¿Qué opina usted sobre este asunto? ¿Dónde está la verdad y cómo la podemos encontrar en medio de todo eso? Bueno, la verdad podemos encontrarla claramente en la Escritura. La palabra del Señor dice claro que Jesucristo es la verdad y la vida. Muchas religiones quizás tal vez se basan a conocimientos teológicos, formalismos, pero eso nunca ha causado cambios en los seres humanos. La verdad cambia al ser humano. Por ejemplo, vemos casos de personas que han cambiado su forma de vivir, su forma de ser, porque llegaron a conocer la verdad. Jesucristo es la verdad fundamental de todas las religiones. No existe más verdad que es el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la verdad es exclusiva del Evangelio.
Entonces, ¿dónde está la exclusividad de la verdad? ¿Dónde está? La verdad presente que es Jesucristo en todas las religiones. O sea, el hombre puede sacar miles de teorías religiosas, formalismo, y para instruir a las personas. Entonces, si nos avanzamos de esa forma a conocer eh, el formalismo de otras religiones, prácticamente no hemos encontrado hasta el día de hoy si ellos verdaderamente siguen con la verdad o no con la verdad. En cambio, la verdad presente que Cristo trajo a este mundo fue totalmente un cambio dentro de todas las personas. Él en todo su peregrinaje, en toda su vida como misionero, siempre recalcó la verdad. Entonces, muchas veces conocemos la verdad a media, pero la verdad presente es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No existe más fe imparable, verdadera que el reino. Amén, amén. Amén. Quiero acotar también con estadísticas, pues, ¿no? Las 5 religiones más importantes en el mundo tenemos como uno el cristianismo con 2.4 millones de seguidores, el islam en el segundo punto con 1.900 millones, el hinduismo con 1.100 millones de seguidores, el budismo con 535 millones de seguidores y el judaísmo con 15 millones de seguidores. Es importante también destacar la cantidad de religiones que según números hay 4.200 religiones a nivel mundial, que están los teístas, monoteístas, que solo son los que creen en un solo Dios. Amén. Los politeístas son aquellos que creen en diferentes dioses, en este caso como el hinduismo. Amén. Como la religión tradicional de China, pues creen en Buda. Ellos también veneran, creo, a los animales. El hinduismo creo que En la India es que el venera hinduismo veneran, o sea, ellos no comen Nada, la vaca, la nada, vaca así porque es. la es consideran sagrada, sagrada. Así es. es Sagrado. sagrada. Y Entonces, las religiones no teístas, que aquí nos habla como el budismo, que se enfoca en la búsqueda de la iluminación y la liberación del ciclo del renacimiento. Bueno, una pregunta personal para cualquiera de los dos que me quiera responder. Y siempre he tenido en mi cabeza, ¿no? La gente dice que sí existe, bueno, los que creen en la reencarnación, pero a la luz de la Biblia, Dios nos enseña que hay después de la muerte hay vida, y de ahí para allá no hay renacimiento, volver a renacer en la carne. Algo que me pueda profundizar, hermano Pinargot, Bueno, sobre... no existe la reencarnación. Lo que Amén. sucede es que muchas personas creen que después que mueren, buscan un lugar como tal vez un animal o una persona para poderse reencarnar. Entonces, el caso de los haitianos usan este tipo de ceremonias para supuestamente apagar la fe. Entonces dicen, no, no es necesario porque también existe la resurrección. Entonces, no se puede uno, como le digo, escudarse en algo que no es cierto, porque no existe la reencarnación, solamente existe la resurrección. Amén, a la luz de la palabra. es que verdad, es que verá. Si hablamos de la reencarnación, las religiones que creen en esa situación, yo ya no le llamo espirituales. Eso ya se llamaría espiritismo, que es otra cosa. Por ejemplo, creer que mi abuelita se reencarnó en el perro o que mi papá se reencarnó en la vaca o en el toro. Entonces eso ya se llama espiritismo, que eso es Amén. contrario al A cristianismo, la fe. claro, Amén. contrario a la fe, al cristianismo. Entonces esa es la diferencia entre ser espiritual y ser espiritista, en este caso como eh, supersticioso, en este caso como la religión que cree en eso, que en la reencarnación. Nosotros conocemos por la Biblia y la Biblia es la autoridad de la iglesia, la fe cristiana. Creemos que después que morimos, físicamente, pues, nosotros creemos lo que dice la Escritura, de que nosotros vamos a un lugar
de descanso, porque un día cuando Cristo venga, recuerde que lo que dice es Primera de Tesalonicenses, que Él va a llevar a los que han muerto y a los que están vivos también pues irán. Entonces ese es el fundamento de nuestra fe. Sin embargo, las otras personas creen que después que se muere se van a meter en el ratón o en el gato, lo que sea. Entonces esa es la gran diferencia. Amén. Mis queridos hermanos, ¿cómo podemos encontrar la verdad en un mundo con tantas religiones diferentes? ¿Qué desafíos enfrentamos al buscar la verdad en un mundo pluralista? Hermano César. Bueno, se entiende esta parte muy fundamental, la manipulación en diferentes religiones, ¿verdad? Algunos pues no toman café, otros no comen tal cosa y así sucesivamente, ¿no? No trabajan los No sábados. trabajan los sábados. Entonces ahí vemos un grupo de gente religiosa que simplemente son manipuladoras. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la verdad? ¿No? La verdad presente, que es importante, la que estamos en este podcast pues dirigidos hacia nuestros oyentes, ¿verdad? Estas plataformas. ¿Cómo podemos encontrar la verdad absoluta? Cristo lo dijo claro, yo soy la verdad y la vida. La única forma que podemos encontrar la verdad es a través de Jesucristo, a través de la palabra del Señor. Las religiones pueden decir muchas cosas, pero siempre va a haber manipulación. Amén. Pastor. Quiero citar un versículo que está en Proverbios, que dice, nunca se aparte de ti la verdad y la Y la misericordia. misericordia. Dice Proverbios. Ya cuando hablamos de la verdad, no estamos hablando de que yo tengo la verdad, ni que tú la tienes la verdad, ni que alguien tiene la verdad. Estamos hablando como cristianos cristocéntricos, ¿no? Así es. De que Jesús es la única verdad. Fuera de eso no existe. Ahí se cumple lo que dice César. Ahí vemos manipuladores, vemos gente que tuerce la escritura, Mercaderes de la fe. mercaderes de la fe, y vemos lo que dijo Pablo. Pablo dijo, porque muchos vendrán enseñando otras cosas. Entonces ahí nos damos cuenta que la verdad absoluta es Cristo. Está descrito, detallado, inspirado por Dios en la escritura. Y yo creo que esta parte es muy peligrosa, ¿no? Porque incluso eso te puede llevar hasta perder la salvación, ¿no? O sea, cuando tú escuchas cualquier cosa, está en peligro tu salvación. Sí, Braulio, yo no sé si ustedes se han encontrado, ustedes, eso no, ustedes lo que hacen también la entrevista, que usted le pregunta a ciertas personas. Hay gente que dice, yo los escucho a todos los que vienen. Con tal que me hablen de Dios, yo los escucho a todos. ¿Se ha escuchado eso? Sí. Sí. Eso es errado, totalmente en cuanto a la fe cristiana. El apóstol Juan dice en la segunda epístola de Juan que no debemos escuchar a todos. Porque si alguno nos trae otra doctrina y nosotros decimos, bueno, pasa que te voy a escuchar, dice que nosotros estamos participando de lo que no se debe participar. Estamos participando de una herejía y eso no se debe de hacer. Por eso, ahora, el amigo inconverso que todavía no cree en el Evangelio, ¿cómo puede conocer la verdad? Quiero ahí quizás detallar algo. Cuando yo me convertí al Señor, nosotros venimos al Señor por una Biblia que teníamos en casa. Cuando fuimos a vivir en la casa que vivimos ahora, mi esposa se puso a leer la Biblia y yo cada que iba a almorzar me enseñaba la Biblia. Mira, nosotros vivimos mal, no es a la manera de Dios. Entonces fuimos conociendo la verdad y esa luz que nos trajo la Escritura nos llevó con un proceso pues, lentamente a buscar a Dios hasta que llegamos al centro de la verdad que es el Por Evangelio de eso, Cristo. por eso el cristiano debe estar, como dice la Biblia, escudriñar para no podernos, ni nosotros como creyentes, no dejarnos mover, dice, ni a diestra ni a siniestra, para que haya un conocimiento palpable de la palabra y no nos podamos, que venga alguien a decirnos, bueno, esta es la verdad. Bueno, ahorita hay tantas religiones que lo quieren, yo digo, la conveniencia de la persona, o sea, si aquí me dejan hacer lo que yo quiero, pues aquí me quedo. Y incluso hay personas que te hablan tan bonito, pero si, un ejemplo, ha pasado, ¿no? Si tú no tienes el conocimiento centrado en Cristo, que es la Amén. roca, te hablan tan bonito que a una persona común que no conoce la palabra lo convence. Que te hablan tan bonito. O sea, Por a mí me ha ejemplo, el espíritu de pasado. manipulación también dice Sí. la escritura que en estos tiempos habrá comezón de escuchar
a falsos maestros. Ese es el problema hoy en día, que a todo el mundo se lo escucha, pero la verdad, viendo absolutamente, no tienen una sana doctrina. Entonces, ese es el problema. Ahora, hay un funcionario que fue a buscar a Dios diciendo que se había encontrado con algo escrito y no entendía lo que estaba leyendo. Pero de pronto Felipe escucha a Dios y dice, acércate a la carroza de este hombre importante porque él necesita conocer algo. Entonces Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Entonces me dice, ¿cómo puedo entender si no hay nadie quien me enseñe? Es importante estar lleno del conocimiento de Dios para poder enseñar a todas las personas y sacarlos de la manipulación. Algo también que quiero agregar a lo que tú dices, César. Cuando habla en Hechos capítulo 9, cuando Pablo se convierte al Evangelio, a Pablo le aconseja el mismo Espíritu Santo y le dice, ve a la casa de Ananías, porque él te va a enseñar lo que tú tienes que hacer. O sea que Dios le estaba diciendo claramente a Pablo, ya convertido, de que tenía que aprender la escritura, aunque él sabíamos que era un erudito en cuanto a fariseo, Pablo los no saduceos, era cualquier cosa, claro, ¿no? pero Era, fue necesario que fuera a la casa de este hombre a recibir instrucciones Así es. en cuanto a la fe. Entonces lo vemos nosotros al comienzo de la iglesia, de que Dios siempre está interesado en que nosotros no solamente sigamos un evangelio a ciega, no, sino que un evangelio bíblico, centrado en la escritura, porque se entiende porque la Biblia es la autoridad que rige las normas de toda iglesia. Cuando alguien ya se sale de eso, entonces ya ahí ya no hay nada que hablar. Y entonces también podemos ver claro que ahí hay un hombre religioso. Amén. Fariseo de fariseo, Nicodemo, fue a escuchar al maestro incluso en una madrugada, porque no fue, o sea, él no podía acercarse a Jesús porque lo sacaban de la sinagoga. tenía como que dice, tenía un, Restricción. no, tenía un, cómo es la palabra? Tenía, tenía una imagen que cuidar ante En la otras gente, palabras, sí, claro, Ante porque la era, sociedad. exacto, claro, ante el pero concilio. entonces fue a escucharlo a Jesús y Jesús le dijo, claro, ¿cómo? Si tú eres un maestro de la ley, todavía debo enseñarte. Entonces hay tanta gente que supuestamente se creen maestros de la ley, pero sus conocimientos están súper embotados. Pero hay algo que a mí me impacta en esa historia. Juan 3:3 Sí, Juan está. 3, Sí, así. ahí está escrito, Juan capítulo 3. Dice que a Nicodemo lo llevó a vencer este accionar de Jesús. Él miraba cómo hacía milagros y sanaba. Entonces Nicodemo dice, nadie puede hacer lo que tú Ujú, haces a menos que Dios esté contigo. contigo. Entonces eso es lo que ahora falta en ciertas iglesias cristianas. Jesucristo dijo algo, y eso muchos no están de acuerdo conmigo. Por ejemplo, si ellos no van a creer por la palabra, Creerán por los van a creer hechos. por los milagros. Amén. Nicodemo le llevó a creer en el Evangelio, no por lo que él ya había escuchado en la sinagoga durante años, Amén. sino por Por los lo que hechos vio en poderosos de Jesús. Jesucristo Amén. que él los hizo. E incluso también hasta Juan estuvo extraviado, Exacto. diciendo, vayan a preguntarle si verdaderamente Él él es o es, no es. claro. Entonces Jesús le dijo, vaya, dígale a sus discípulos, Que yo perdón, soy. a su líder principal, que los enfermos están siendo sanados. ¿Verdad? Amén. Así es. Aquí encaja muy bien esta pregunta. Cualquiera de los dos que me puedan contestar. ¿Cómo puedo encontrar la verdad y la autenticidad en mi búsqueda espiritual? Bueno, encontrar a Dios es muy importante para un cristiano, porque a veces también tenemos problemas cuando oramos. Dice, bueno, ¿será que Dios me está escuchando? Estoy pasando por esta tribulación, por esta prueba, por este proceso, y yo no veo absolutamente ningún accionar Una de Dios para mi respuesta vida, de Dios se ha Dios. ninguna olvidado de mí. respuesta de Dios a mi vida. ¿Cómo yo lo puedo encontrar? O sea, ¿cómo yo puedo saber si que verdaderamente Dios está conmigo o no? Amén. Entonces, claramente podemos ver en la Escritura que el que busca a Dios siempre lo va a encontrar a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando lo buscamos, sino que a veces, bueno, tendrá sus motivos Dios, porque Él es Dios.
Él tendrá sus motivos para poderle responder a las personas en su debido tiempo. Por eso el salmista dijo, pacientemente esperé en Jehová. Él un buen día se inclinó a mí y escuchó mi oración, ¿verdad? Entonces Amén. es importante eso. La búsqueda de la verdad en este mundo lleno de tantas religiones, denominaciones, doctrinas, que unos dicen acá está la verdad, no, que él está equivocado. Y a veces dentro del mismo evangelio sucede eso, Así es. ¿no? Hay, hay personas que entre hermanos se tiran entre ellos, imagínense. O sea, yo creo cuando la verdad del evangelio creo que es Cristo y a él es al que debemos seguir. Ya lo demás ya es doctrina de hombres, creo, Amén. supuestamente. Ahora, también es muy importante siempre, ¿no? Nosotros como líder, ¿no? Enseñar que cada cristiano debe tener su propia experiencia con Dios. Usted no puede vivir de la experiencia de otra persona. Así es. Usted tiene que tener su propia experiencia para que usted se afirme, porque la Biblia es un libro espiritual, Amén. es un libro sobrenatural. Entonces nosotros a medida que lo vamos escudriñando, nos damos cuenta de que cómo Cristo va siendo, si la palabra está correcta, cómo Cristo va siendo eh, en nuestra vida su obra. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que el deseo de Dios es que nosotros lleguemos al conocimiento y a la estatura del varón perfecto. Amén. Eso es. Y eso lo hacemos cuando escudriñamos la escritura, ¿no es cierto? Cuando escudriñamos la escritura, entonces nos afirmamos en la verdad, permanecemos en la verdad, tenemos una experiencia con Dios. Entonces ahí es muy difícil que un cristiano sea engañado por las muchas religiones que existen ahora. Entonces por eso nosotros animamos a la iglesia, de los púlpitos, de las enseñanzas, a Amén. que cada cristiano que ha nacido de nuevo no se quede simplemente, bueno, yo soy cristiano, voy a la iglesia, hasta la iglesia, honro mi iglesia, sino que cada cristiano busque, y como dijo César antes, que el salmista dijo, pacientemente para en Jehová, busquemos pacientemente, porque llegará el momento en que Dios va a inclinar su oído y nos va a responder. Cuando yo me convertí, yo tuve la experiencia yo veía que Dios, decían a uno que les habla, mi pastor decía, Dios me habló anoche, y yo decía, pero a mí no me habla nada. Entonces yo le dije, un día me fui, creo que fui demasiado atrevido. Le dije al Señor, bueno, si tú le hablas al pastor, también a mí habla. Si tú le hablas al hermano fulano, a mí también tienes que hablar, porque yo también soy su Y hijo. eso como que lo frustra a uno como cristiano. Perdón. Es como que a uno como cristiano lo frustra que no tiene ese tipo de Y porque uno dice, a experiencia. él le habla, Y uno como que ya a quiere él le hasta habla, sí le habla, pero quedarse. menos a mí. Y Entonces a a mí uno, no me ama Dios. así una vez me dijo un hermano a mí también, que a Dios no lo amaba a él porque a Dios no le hablaba. No le digo, hermano, Dios lo ama. Claro. Tómese su tiempo, esperen en Jehová, esperen en el Señor. Porque Amén. dice la Biblia, habla de muchas partes, ¿no? Donde el Señor dice que había el juez injusto, que la viuda, lo acosaba, digamos así, para que él haga justicia. Ya se cansó el juez, pues, y le hizo justicia. Entonces Jesús le hace una pregunta a sus seguidores y le dice, ¿usted no cree que Dios les hará justicia a aquellos que claman a Él en todo tiempo? Amén. Esperemos con paciencia, busquemos, como siempre digo, una experiencia con Dios, que de hecho se nos va a dar. Amén. Eso está garantizado en la Escritura, que se va a dar. No es un privilegio para unos cuantos, no, eso es para todo el que cree en el Evangelio. Amén. Sí. Por ejemplo, algo quiero acotar. Por ejemplo, en estos tiempos vemos que hay muchas personas por toda la situación que está pasando en el país, ¿verdad? Sobre todo el cristianismo. Hay muchas personas que no quieren llegar a la iglesia porque de pronto cuando sucede, por ejemplo, una muerte violenta, todo el mundo se asusta, se esconde, ¿verdad? Y dejo de buscar a Dios, dejo de buscar a Dios. Entonces, cuando más debo de buscar a Dios, porque si Dios a mí me llamó, es porque Él va a cuidar de mí, Él va a cuidar de todo lo que yo tengo. O sea, no puedo yo retroceder porque la Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, Amén. sino los que avanzamos para adelante. Entonces, Amén. como decía nuestra hermana Licey, ¿verdad? Que cómo yo puedo en estos tiempos, ¿verdad?
en esta situación que está viviendo el país, como también quizás tal vez nuestros amigos que están al otro lado de esta plataforma digital, perdón, diciendo, pero si por las zonas donde usted tiene la iglesia es una zona bien peligrosa, ¿cómo me voy a ir yo a la iglesia? Sólido. No, es sólido. Y ustedes que le dan libertad al Espíritu Santo y no se sabe a qué hora salen, ¿verdad? Pero si tú entras, si tú entras a una iglesia y sales lleno de la unción, pues nadie te va a tocar, nadie te va a hacer daño, nadie te va a hacer frente, en otras palabras. Entonces es importante en estos tiempos es buscar a Dios con todo lo que más se puede hacer. Y dice la Biblia, la Biblia y también dice una canción, pues, ¿no? A él correrá el justo, pues, y levantado será. Así es. Claro. Entonces, eso es lo importante. Amado pastor, amado hermano, yo tengo una interrogante. ¿Se puede decir que el ateísmo o una persona atea tiene una religión? ¿Y cómo convertir un ateo al cristianismo? Bueno, se puede decir que sí, los ateos tienen su propia religión. Ellos se creen dioses, eh, y sobre todo ellos piensan a su ego personal. ¿Cómo puedo convertir yo a una persona atea? No solamente con muestras, sino también con hechos, que dice la escritura. Ellos, por supuesto que van a hablar científicamente de todas las Exactamente. cosas, cómo fue hecho el mundo y así sucesivamente, Creado el ¿no? hombre Siempre por van a uno. utilizar la lógica. En otras La palabras, así es, la lógica. lógica nada más. Pero la lógica es algo perceptivo nada más, no es una fe. La lógica es algo perceptivo que simplemente yo creo que esto fue así y porque la ciencia dice esto y listo. Es que Pero no hay un fundamento que verdaderamente pueda eh, sacarlos de la ignorancia. Siga pues. verá, por ejemplo, si hablamos de ciencia, ¿no? Vamos a la ciencia. Los ateos, porque basan su creencia en la ciencia, ellos nunca afirman algo con seguridad absoluta como lo hace el cristianismo. Tal vez, a lo mejor aproximadamente. Esa es la forma de ellos. Ahora, ¿por qué? Porque, por ejemplo, se supone, como dicen ellos, ¿no es cierto? Que el hombre viene del mono, porque los estudios de fulano lo dijo así, y, y vemos que puede ser posible, que es posible, tal vez, que el hombre venga del mono, pero científicamente no se puede comprobar eso. Es como dice la palabra mismo, es teoría, la teoría de la evolución. O sea que no, si hablamos de teoría es algo aproximado, no es la verdad absoluta. Ya, Es entonces, Es una teoría, hipótesis nada es más. hipótesis. ya, muy bien. Entonces hablamos, se trata de suposiciones nomás, aproximadamente, tal vez a lo mejor. ¿No es cierto? Que pasó eso. Puede ser que el universo, según los estudios, tiene por una explosión cósmica, se formó la Tierra y todo ese asunto. El Big Bang y todo eso. Todo ese asunto, ya. Bueno, pero quiero decirle que el Big Bang desde el tiempo de la pandemia fue tirado abajo esa teoría. Ahora, Ya no existe eso, vamos a hechos científicos. si no lo sabía. Vamos a hechos científicos. Esa de me la tengo que estudiar. Interesante. Por ejemplo, la Tierra se descubre que ha sido redonda desde cuando fueron los primeros astronautas al espacio. La Tierra se creía antes que era chata en los polos, que estaba sobre un banco de leche con unos elefantes que la sostenían. Todas esas cosas. Sí, sí, sí. Eso decía, Teorías locas. había una Decía confusión. la teoría, claro. Pero si usted va a la Biblia, en el libro de Job y en el libro de Santiago, Amén. dice Santiago cuando habla sobre la lengua, dice que la lengua inflama la rueda de la creación. Se entiende que entonces Es redondo. el mundo es redondo, pues, Ujú. ¿se entiende? Y no lo dice hace 60 o 50 años como lo afirma la ciencia, lo dice ya 2025 años atrás. Atrás. Entonces, y la Biblia no es que supuestamente sea redonda, afirma que es redonda. Y también en el libro de Job también También está, el libro de Job también está ahí. afirma que es redonda. Y el libro de Job, según los teólogos, ¿no? Ujú. Es el libro más antiguo que existe, que muchos dicen que debe estar después de Génesis. Ahora, Am- como dice la hermana María, dice, ¿cómo puedo yo sacar a esas personas de ese tipo de, De ¿verdad? De creencia. De creencia, creencia. de Pablo dice, ideología. yo oro por ustedes por sabiduría.
alguien que puede sacarlo de la ignorancia es el conocimiento. Cuando hay conocimiento, Amén. se puede sacar a las personas de la ignorancia, por supuesto, con todo el respeto que se merecen las personas, pero cuando nosotros tenemos un mayor crecimiento espiritual en cuanto al conocimiento, esas personas, por supuesto, lógicamente se van a quedar, no, tiene razón, es verdad, tiene razón. Aquí vamos a la necesidad del respeto y la tolerancia. Aquí tengo una interrogante también. ¿Cómo podemos respetar y tolerar las creencias de otros mientras mantenemos nuestra propia fe? Nuestra postura. Amén. Pero a mí Sí, me- Cualquiera de los dos bueno, quieren. constitucionalmente dice claro que todas las religiones merecen respeto. Todas las religiones merecen respeto. Según el artículo 66, numeral 8 al 13, todas las religiones merecen mucho respeto. Ahora, sí tenemos que darnos cuenta que el respeto debe de ser formulado, por supuesto, con mucho conocimiento, porque a veces mezclamos el respeto con la ignorancia. Entonces, ahí hay un problema que debatir. Entonces, si nosotros hablamos de respeto, por supuesto, debemos entender que a esas personas hay que recibirlo tal como son. Pero si hablamos con conocimiento, lo vamos a sacar del error. Y yo creo que para hablar con una persona de esas, bueno, hay que tener mucho conocimiento y saber mucho del tema. Claro, pues, por ejemplo, mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:15. Eso le aconseja, es el consejo divino para todo creyente. Algunos amigos que nos están escuchando tal vez se lo sepan este versículo, que dice lo siguiente. Procura presentarte a Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Segundo, Pablo dice que debemos ser creyentes no neófitos. La palabra neófito significa vivir en la ignorancia. Así es. Ya. Entonces, Pablo dice no neófitos, para que no caigamos en herejías, porque cuando uno tiene falta de conocimiento, el creyente le falta. Entonces, perdón el término que voy a usar, cualquier disparate lo puede usar desde el púlpito. Claro. Y en lugar de edificar, trae confusión. Y cuando nos damos cuenta que dentro de una congregación hay confusión, entonces no está el Espíritu de Ujú. Dios, porque el Amén, porque Espíritu Correcto. de Dios trae claridad, trae revelación. Y el Amén. Espíritu Santo nunca nos trae confusión. Eso tenemos que dejarlo bien subrayado, ¿no? Por ejemplo, yo soy la persona que no me gusta darle al altar a un predicador que no tenga en claro lo que es el Evangelio. ¿Se entiende? Yo primero tengo que escucharlo, tengo que observarlo, ver si asiste a escuela dominical, porque para que aprenda, porque si no, ¿qué va a enseñar? Me va a enseñar todo lo que ve en YouTube, y en YouTube usted puede confundirse y comerse cualquier cosa. Entonces yo Aleluya. tengo que escucharlo personalmente, ver su desarrollo cristiano, de qué aprendió, de dónde está recibiendo quién La lo está impartición. ministrando, La claro, la enseñanza. impartición, exacto, César, la impartición. Entonces yo soy la persona que me cuido mucho en ese aspecto, ¿no? De no usar a una persona neófita. Hemos pasado ya esos momentos así por improvisar. Entonces usamos personas neófitas en el altar y en lugar de que la iglesia salga edificada, lo que salimos sales con una confundido. iglesia confundida. Porque si Amén. yo le digo a los hermanos, hay que congregarse todas las semanas regularmente, y viene alguien y dice, no, hermano, si no es necesario congregarse. Miren, en Estados Unidos se congregan cada 8 o 15 días. Eso es allá porque Allá. tienen otra cultura, pero en Naranjal o en el Ecuador, nosotros tenemos la costumbre de congregarnos porque así nos exhorta la Claro, Escritura. así es. Claro. Amén. Así que hermanos, a congregarse todos los días, ya Amén. están oyendo. Ya Están les oyendo. exhorté. Así que, En sí, todas las religiones nos lleva a una sola palabra que dijo Jesús, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Claro, es que el Evangelio no solamente es teórico, todo lo, porque si tú lees la Biblia, todo te lleva a un punto central, que es Cristo. amén. Él es Amén. el punto, la- El el eje. centro, el eje de Sí. todo asunto. Y nos damos cuenta que a través de la Escritura, en todos está involucrado el amor. Tanto es que Pablo dice, César, que las profecías van a terminar un Así es. día, todo lo demás va a desaparecer, pero una sola cosa permanece para siempre.
El amor. Así es, el amor. Así Amén. es. Sí, como, perdón, antes que corten, dice, ¿cómo podemos nosotros soportar o relacionarnos o saber llevar a otras religiones? Eso es el amor. Tiene usted diferentes creencias, yo los respeto. Tengo amigos que son de otras religiones, Así es. tengo amigos que son bien amigos míos, testigos de Jehová. Ellos también me respetan mi fe, yo les respeto y no me tocan el tema, ellos también a mí tampoco. Y cuando tocamos temas diferentes de su religión o las mías, lo hacemos con mucha altura y mucho respeto. Porque como siempre dijo una vez un predicador, pues, porque lo único que nosotros nos identifica como cristianos Es el grado auténticos de madurez es también. el grado de madurez, sí, y también el amor que nosotros debemos dar a las demás personas. Lo demostramos soportándonos con paciencia unos a otros, dejando las diferencias ideológicas, dejando de hermano todo ese asunto que muchas veces hace que el mundo que nos observa pierda la fe en cuanto al evangelio, ¿no es cierto? Pero si el mundo nos ve que nos amamos, que somos gente diferente, entonces eso a ellos les va a despertar. Porque usted ve cuando va una persona a la iglesia por primera vez, ¿qué es lo que va buscando en la iglesia? Que lo reciban con esos brazos abiertos, que le den un abrazo, dígame cuál es su necesidad, quiere que le ore, qué le sucede, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ellos se sienten atraídos porque eso en las Religiones. religiones no No, existe. Lo que existe es muchas veces intereses, Así es. como en la bendita llamada política, que no queremos tocar ese punto ahora. Amén, amén. Bueno, amigos, Las preguntas. creo que tenemos una pregunta más. Bueno, voy a pasar el a micrófono, ver, ¿sí? dele ya. Pregunte nomás. Gustaría conocer el testimonio de cada uno de ustedes, de cómo salieron de aquella religión, porque profesábamos otra religión, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas. ¿Cómo fue ese cambio, ese abrir de ojos? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cómo se convencieron de que realmente Dios, que la palabra de Dios es la verdad, la única verdad absoluta? Bueno, le comento que por mis padres, bueno, ellos practicaron la religión tradicional, ¿verdad? Pero papá, cuando ya tuvo una cierta edad, comenzó a escuchar el evangelio. Bueno, cayó en su estado de salud y comenzó a escuchar y yo palpé eso, que mi papá fue sano. Pero bueno, usted sabe que a veces las personas que ya tienen una edad avanzada, pues ya son un poquito medio duros, ¿no? Por no decir otra palabra. Bueno, entonces de ahí más adelante ya vine aquí a Naranjal, yo soy de Guayaquil, vine a Naranjal y por ahí escuché algo, pero tenía una cuñada cuando regresé nuevamente a Guayaquil. Ella prácticamente vivía casi en Estados Unidos, y ella todos los días me llevaba a ver el Club 700. No sé si usted Ah, sí se Sí, recuerda de eso. Bueno, ella tenía su manera de creer, ¿no? Y me decía, tú tienes que arrodillarte ahí. Era 1 hora por reloj que tenía que arrodillarme escuchando el Club 700. Todos los días, de lunes a viernes. Escuché un poco de predicadores. Bueno, para no alargar mucho, porque yo sé que aquí el pastor tiene que hablar Me alejé un tiempo de Dios y hubo una necesidad bien grande. Llegué a un estado depresivo. Bueno, no sé si estará bien lo que voy a decir. Usé todo tipo de cosas, Es su drogas y todas testimonio, esas es su cosas, ¿no? testimonio. Ya no podía más y creo que como a los 21 alguien me habló de Cristo y le dije, no creo en eso. Disculpen la expresión, yo no creo en eso. Dije otra palabra, pero no la voy a decir. Entonces, te entiendo. pero algo llegó a mi corazón. Digo, probar no ha de ser malo. Digo, si algo me está diciendo, yo a este chico lo veo que ha cambiado. Y yo le hice un poco de cosas para ver si él reaccionaba, si me invitaba a pelear, otra cosa. Pero yo no le vi eso. Entonces digo, ¿y a qué hora es la reunión? A las 7:30. Ya listo, yo te Pero acompaño. era aquí en Sí, Naranjal o en aquí en Guayaquil. Naranjal. Ah, Sí. Yo lo ya. conocí a Cristo aquí en Naranjal. Ah, ya. Y yo a las 6:30 estaba esperándolo a él. Como me dijo a las 7:30, bueno, yo creo que Estaba más apurado más apurado el que él. viejito. No comí ese día, La dejé toda la emoción. comida.
tuve que mentir que iba a jugar básquet, pero mentira, me iba al culto. Bueno, llegó a las 8 y yo ya me iba a ir a mi casa y me fui llevando unos amigos y fuimos a escuchar el evangelio. Y me gustó algo, porque bueno, en ese entonces había muchos jóvenes en ese lugar. Digo, aquí está bonito, porque hay bastantes jóvenes de casi de mi edad. Y ojo, no fui por nadie, yo fui porque necesitaba a Dios. Y es que en No, ese entonces también, por ejemplo, uno, bueno, es joven y dice, no, si el evangelio es para puros viejitos, y uno se encontraba en la iglesia bastante gente adulta. Así es. Entonces, cuando yo también cuando nací en restauración, había bastantes jóvenes. Entonces, como que eso también atrae, ¿no? Todavía Al joven. El enganche. Hasta que pude ya lograr de entregar mi corazón a Jesús en el 2000 y de ahí para acá, pues bueno, gracias al Señor estamos avanzando. La gloria es para Así es. Dios. En Amén. resumidas palabras. En así. resumidas palabras. Ahora sí. Pastor. El caso mío fue muy distinto. A mí me invitaron a una iglesia evangélica. Nunca había asistido. Imagínense que aquí yo vivía hace mucho tiempo y ahí al ladito había una iglesia evangélica. La iglesia evangélica era la pared con mi cuarto. Pero nunca escuché a esos hermanos un gloria a Dios, nada. Y bueno, entonces cuando yo conocí al Señor, era porque aunque yo tenía conocimiento y me daba cuenta que yo mismo me estaba destruyendo por vicio, yo cuando estaba en mi sano juicio, pues no estaba sin el alcohol, yo me daba cuenta de que yo mismo me estaba matando con mis propias manos. Entonces, mi esposa, que era bien religiosa de lo tradicional, pues me llevaba a la iglesia tradicional, me sobaba unas velas y todo ese asunto porque ella quería Un cambio. un cambio. Nunca entró de rodillas a la iglesia, Y pastor. yo también quería ese cambio, pero yo no sabía dónde hacer ese cambio, cómo se dio, pero yo quería hacerlo humanamente, pero no funcionaba así. Entonces, hasta que cierta ocasión me invitaron a una iglesia evangélica, escuché el mensaje, ahí me gustó así como dijiste tú, acepté al Señor, y bueno, yo le digo, ¿y ahora? Entonces, pero en ese tiempo, el pastor que yo tuve, ¿no? Él era muy dedicado a la enseñanza. Él se preocupaba más que de que el avivamiento, que la música, instruir de la palabra. ¿Ya? Entonces, comencé a asistir a la iglesia, pero de repente la gente, los amigos, porque uno tenía, ¿cómo vas a hacer que te vas a hacer, hermanito? Que por aquí, que por allá, mira, que por aquí, que bueno, y me llegaban las invitaciones de las quinceañeras, los cumpleaños, y uno No era faltaba. uno era del DJ. Era el alma de la fiesta, Sí, pues, pues, imagínese. entonces me aparté un tiempito, como unos 15 días. No fui a la iglesia, no quería saber nada de la iglesia. Ya, porque pensaba de que era a lo mejor una trampa como para que traer más gente a la iglesia o que el pastor solo quería más diezmos para él, porque eso yo pensaba. Claro. Ya. Entonces, no fui. Pero un día, yo creo que debe haber sido las oraciones de muchos hermanos o el plan de Dios, pues, ¿no? Un día tuve un encuentro personal con el Señor. Yo no quería saber nada, no quería saber nada de asistir a la iglesia. Entonces, hasta que ese día tuve un encuentro. Él me habló personalmente a mí. Yo me limitaba a escuchar de dónde era la voz que escuchaba, pero Gloria. yo no miraba nada, no veía nada, solamente escuchaba nomás la voz que me hablaba. Y en ese día yo tuve esa experiencia de conocer a Dios. Y te digo, César, algo y ustedes lo están acá. A mí esa experiencia que tuve en Dios se me quedó tan grabada dentro de mi ser que en mis momentos de desánimo, de debilidades, de enfermedades, de tantas cosas que uno pasa como cristiano, ¿no? Eso me ha ayudado a mí a superar todas las crisis que he enfrentado como cristiano. Esa fue mi experiencia. Por eso, como veíamos minutos atrás, que el cristiano le es necesario, imperativo, importante o relevante, como lo quieran llamar, que tienen que tener un encuentro con Dios. Así es. Porque no vamos a ser como Job, que decimos de oída te De oído. oído. No. Tenemos que tener un encuentro con Mm. Dios. Mientras eso no suceda, por eso es que vemos tantas cosas, ¿no?
vamos siempre a ser fácil presa del mundo, de la carne y de todo lo demás. Ujú. Pero cuando Van a tengamos un ser movidos encuentro, fácilmente. sabemos que amamos a Cristo sin haberlo visto. Sabemos que creemos en Él sin haberlo palpado. Sabemos que Él está presente en nosotros. Sabemos que está aquí en este momento y también con Amén. nuestros amigos que nos serán en este Amén, podcast. amén. Sabemos que Él está en todas las instancias de nuestra vida. Amén. Y eso a nosotros nos mantiene lejos de lo que no se debe de hacer. Así es. Y ese fue mi encuentro, mi experiencia con el Señor. Pues un placer estar aquí y con la base bíblica de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pues amado hermano César y amado pastor Wilberto, hacia la audiencia que nos está escuchando, un mensaje para ellos. Bueno, a todos nuestros amigos que están en esta plataforma, que todos estos fines de semana, que siempre se conectan a través de este ministerio, corríjame aquí, ¿cómo? MAP Restauración. Restauración. MAP Restauración. Gracias. Entonces, le decimos estas palabras. Mire, en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros le animamos a que usted busque nuestro ministerio. Usted se va a encontrar con un ministerio, con jóvenes, que también pues ustedes tendrán sus hijos, sus nietos. Si están en malos pasos, tráigalo a la iglesia, de verdad. Amén. Ustedes van a sentir un cambio. Mire, este joven, bueno, Joven estoy un poco todavía, joven, ¿no? joven. Estamos jóvenes, Es que bueno, a veces estamos me ven las canas y dicen, "Está viejo". No, Estamos joven. jóvenes. Joven moderno. usted. Joven, gracias, pastor. Oye, me resalta eso, ¿verdad? Como porque estaba medio, ya me sentía viejo yo, ¿verdad? Entonces le digo, traiga a sus jóvenes si están de pronto pasando por cualquier situación en su casa, si sus hijos no le hacen caso, si están en los colegios con malas notas, no le hacen caso a los profesores, llévelo a la iglesia. Seguro que el Señor va a tratar con su familia, va a tratar con todo ese problema que ustedes tienen. Nuestra labor es esta, de predicarle el evangelio del Señor, de que ustedes tengan un encuentro con el Señor y así también pues ustedes vivan una vida, como dice la palabra, una vida digna y libre en el Espíritu Santo. Amado pastor. Bien, gracias también a nuestros amigos, ¿no?, que nos observan a través de las redes sociales. Le doy gracias también a cada uno de los organizadores de este evento de MPA Restauración. Yo como pastor central del ministerio añado a las palabras de César que se cumpla pues nosotros como padres, ¿no? Lo que dice Deuteronomio 6:5, donde el Señor dice que le enseñamos a nuestros hijos de Dios. Dice Amén. así: Oye, Israel, Dios Jehová uno es. Y luego añade el versículo 6, dice: y estas palabras que yo te prescribo hoy se las enseñarás a tus hijos. Amén. Ya la Biblia dice en Proverbios que instruye al niño en el camino para Para que cuando sea viejo no se aparte. apartaré de él. Yo le doy muchas gracias a Dios por este programa muy bonito que llevan estos jóvenes acá. Y les animo a que sigan adelante, porque es necesario aclarar estas interrogantes que ustedes lo hacen Amén. acá. Porque hay mucha gente que piensa que el evangelio es para el viejo, que el evangelio es algo que pasó. No, el evangelio es una vida en paz, una vida de cambio, una vida diferente, una vida moderada. Eso es el evangelio. Y si uno pues quiere vivir por una forma en paz, la solución es buscar a Cristo. No una religión, porque en el mundo, como tratamos el tema, hay muchas religiones. En las religiones no hay cambio. En el evangelio, en Jesucristo, hay lo que usted necesita para su vida espiritual. Eso es todo. Bueno, agradecemos a nuestros invitados en esta noche, hermano César, pastor Wilberto López, Gracias. y a toda la teleaudiencia. Y también los invito a suscribirse, no se olviden de suscribirse a nuestro canal MAP Restauración y seguirnos en redes sociales como Ministerio Apostólico y Profético Restauración. Somos La Parada 205, hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Y como dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación del hombre. Somos La Parada 205.